Bueno, entonces sí, estábamos hablando acerca de si los desastres son naturales o no, y ya tenía dos participaciones y me dijeron que los desastres sí son naturales. Fíjense que los desastres no son naturales. Los desastres sí tienen origen en fenómenos naturales, pero normalmente los desastres no son naturales y es algo que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres está impulsando y tiene de hecho hasta una campaña para poder promulgar y para poder decirle a todas las personas que los desastres no son naturales. Los desastres en su mayoría son causados por el hombre, ¿verdad? Por causas antropogénicas. Y entonces, sí tenemos que saber de que los desastres tienen origen en fenómenos naturales, pero al final de cuentas el desastre se sufre socialmente. El desastre se sufre socialmente, es las personas quienes sufren el desastre. Entonces, estamos en una región con altas probabilidades de desastres y por lo tanto tenemos que tener mucho más observación de lo que es nuestra naturaleza para ver cómo nosotros estamos paliando esto. Les comparto aquí, por ejemplo, el mapa mundial del riesgo. Y en el mapa mundial del riesgo tenemos que nuestra región, tal como les decía, está en muy alto riesgo. Ustedes se dan cuenta, aquí está Centroamérica y bueno, Panamá está en alto riesgo, pero todos los demás países de Centroamérica en muy alto riesgo. Entonces, esto pues nos indica de que tenemos altas probabilidades de sufrir desastres en nuestra región. Sumado a esto, y esto es algo bien crítico y quería comentárselos, por ejemplo, el porcentaje de variación del área forestal de nuestra región, tenemos que la mayoría de nuestros países tienen números negativos en ese porcentaje de variación. Esto quiere decir que nosotros mismos estamos terminando con nuestra naturaleza. Por ejemplo, Guatemala tiene un menos 25.4% de variación. Esto quiere decir que un cuarto de nuestra capa forestal, de nuestra cubierta forestal, la estamos eliminando a partir, bueno, de un periodo desde 1990 hasta el 2015. Son 25 años. Por ejemplo, Honduras, casi un 43%, más de 43%. El Salvador, casi un 30%. Nicaragua, más de un 30%. Costa Rica es el único país que tiene un porcentaje de variación positivo porque durante los últimos 25 años el gobierno de Costa Rica se ha preocupado o ha impulsado los procesos de descarbonización, los procesos de restauración ecológica y de recuperación de la cobertura forestal. Y eso significa que casi un 8% de su territorio se ha ido salvando también. Panamá, el dato que yo tengo es de menos 8.4%, aunque probablemente en estos últimos 5 o 6 años haya podido cambiar. Pero lo interesante es que estamos hablando de destrucción de bosques, estamos hablando de destrucción de nuestro patrimonio, estamos hablando de destrucción de manglares, por ejemplo, que es uno de los ecosistemas que estuvimos hablando el día de ayer, que es uno de los ecosistemas más frágiles, pero también más productivos y que nos ayudan más con muchas tareas que estamos tratando de hacer, que es la captura de dióxido de carbono, un refugio de vida silvestre. Entonces, tenemos que tratar de alcanzar esa paz con la naturaleza. Voy a pasar este video, que es un video que Naciones Unidas nos ha compartido y por favor pongan mucha atención. Espero que cargue bien y que no haya ningún problema.
Bien, perfecto. Entonces, solo justamente tal como lo decía el video de paz con la naturaleza, estamos tratando de buscar ese equilibrio, ¿verdad? Estamos tratando de estar en paz con la naturaleza porque la naturaleza misma es la que nos brinda tantas cosas y tantas cosas importantes y nosotros los seres humanos estamos indefectiblemente, pues de una forma u otra, eliminando esa naturaleza que nos sirve tanto. Es increíble, ¿verdad? Porque no debería suceder en esa vía. Deberíamos de tener mucha más conciencia acerca de esos bienes y servicios que nos hablaba el día de ayer, Blanet, cuando nos estaba exponiendo y nos decía, bueno, de esos servicios de soporte, de abastecimiento, de regulación y esos servicios culturales que son tan importantes para los seres humanos. No me voy a detener mucho porque ya ayer estuvimos viéndolos a profundidad, pero sí quiero recordar esa definición que era sobre esos bienes y servicios que son derivados de los ecosistemas que directa o indirectamente propician un bienestar humano y juegan un papel importante en los medios de vida rural y en las economías a escala local y global. Entonces, estos bienes y servicios ecosistémicos son sumamente importantes para todos y cada uno de nosotros. Algo que a mí siempre me gusta es que muchas veces no le damos el valor, y tal como también lo hablaba ayer Lanet, ese valor tan importante o tan grande que tienen esos servicios ecosistémicos, y cuando no los monetizamos, hasta que no los monetizamos, no podemos tener una idea de lo que realmente estamos perdiendo. Aquí hay una gráfica en donde nos dice que se calcula que el valor económico de la contribución de la naturaleza terrestre a las personas en las Américas es de al menos 24.3 billones de dólares por año. Y ojo que solo es esa contribución de todos los ecosistemas terrestres, porque cuando hablamos de los ecosistemas marino-costeros y de los marinos per se, esa contribución muy seguramente se podría hasta duplicar. Más allá de esos valores monetarios, también la diversidad cultural que existe en nuestras regiones, esos pueblos indígenas y las comunidades locales que proporcionan numerosos conocimientos y también proporcionan numerosas formas para poder gestionar esa diversidad biológica y poder hacer esas contribuciones a la naturaleza. Lo que también es cierto es que la mayoría de los países de las Américas utiliza la naturaleza de modo más intensivo, ¿verdad?, que el promedio mundial, y que tenemos que tener claro que esta utilización está sobrepasando la capacidad de carga de la naturaleza. Estamos más allá de lo que nuestra misma naturaleza nos puede brindar. Entonces, esa gran demanda de recursos que estamos haciendo, ese crecimiento demográfico y ese aumento del consumo, sumados a otras causas, a una mala gestión y a una mala administración de la industria minera, de la energía y el transporte, de la agricultura y la silvicultura, el consumo de agua, la pesca y la caza, genera una gran presión sobre esa biodiversidad, y cuando vemos que se está sobreexplotando esa biodiversidad, genera pesca y una caza excesiva, el cambio climático se suma a estos elementos y se está degradando nuestros bosques. Hay la introducción de especies invasoras que están causando daños irreversibles en los ecosistemas y estamos contaminando totalmente tanto la tierra como el agua, y estamos desequilibrando vitalmente todos nuestros ecosistemas y a nuestras especies. Esto realmente nos trae la destrucción de nuestros propios servicios y bienes de los cuales pues estamos tan necesitados. Estamos perdiendo y degradando hábitats, estamos llegando a límites importantes que nos hacen pensar acerca de nuestra permanencia en la Tierra. Estamos viendo una quinta oleada de extinción y estamos viendo cómo el ser humano está acelerando esos procesos de extinción. Quiero mostrarles esta gráfica que es sobre el cambio climático y, bueno, varios escenarios y ejemplos de fenómenos climáticos que van en evolución lenta, pero que están afectándonos realmente. Y vemos, por ejemplo, ven ustedes que tiene una especie como de espiral, y esa espiral parte desde la pérdida de biodiversidad, de la degradación
de los bosques y el suelo, que está causando un incremento de la temperatura y eso está causando desertificación, está causando incrementos en el nivel del mar. Estamos viendo que se están salinizando nuestros suelos, principalmente nuestros suelos costeros, estamos acidificando el océano, tenemos una reducción de los glaciares y al final estamos todos inmersos en este mare magnum de desastres que nos esperan si no hacemos algo pronto para poder detener esta destrucción y esta degradación. Para poder hacer para poder detener esa destrucción, tenemos que tener claro que podemos lograr un enfoque que sea un enfoque ecosistémico, un enfoque que realmente nos pueda llevar a tener un cambio en ese paradigma, ¿verdad? Entonces, ese paradigma ya nosotros vemos que tenemos que cambiarlo porque tal y como lo hemos manejado hasta ahora, estamos viendo de que estamos sobrepasando los límites de nuestro planeta. Ese cambio de paradigma entonces tiene que ser hacia un enfoque en que la conservación y la restauración de los servicios ecosistémicos y el mantenimiento de la dinámica natural que sostiene la salud de los ecosistemas esté firmemente arraigado con otros enfoques, también para poder tenerlo bien complementado. Y estamos hablando, por ejemplo, de los enfoques que están más ligados a los seres humanos, como los riesgos de desastres, como el cambio climático que exacerba esos riesgos. Ojo que no se trata de dar prioridad totalmente solo a la naturaleza por encima de las personas o de tener totalmente el desarrollo, porque eso estaríamos en un modelo totalmente naturalista que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo actualmente. Se trata realmente de utilizar óptima y sosteniblemente todos los servicios que proporcionan estos ecosistemas, pero lo tenemos que hacer de una forma inteligente, de una forma bien sabia para poder utilizar bien esos recursos. Entonces tenemos que tener un enfoque que se base en los ecosistemas, que sea una estrategia realmente para poder manejar integralmente nuestra tierra, nuestra agua, nuestros recursos vivientes y que puedan promover esa conservación y el uso sostenible de esos recursos de una forma equitativa. Tenemos que aplicar las metodologías científicas para poder asegurarnos que estamos utilizando bien y estamos haciendo el mejor uso de esos recursos, basándonos también en la estructura, procesos, funciones e interacciones dentro de los mismos ecosistemas. Esto requiere de un manejo adaptativo para poder enfrentar esa naturaleza compleja y dinámica de los ecosistemas. Tenemos que ir aprender haciendo, tenemos que ir aprendiendo de cómo también estas variaciones tienen que darnos nuevas pistas y tenemos que dar nuevas soluciones hacia esos problemas. Y entonces tenemos que promover una gestión que se pueda basar en los ecosistemas, una gestión que pueda realmente buscar el desarrollo sostenible de los componentes de toda la diversidad biológica y definitivamente incluyendo al más importante que está dentro de todos esos ecosistemas, que es el ser humano, porque somos nosotros quienes hacemos o no hacemos la conservación. Entonces, por eso es importante que esa gestión de ecosistemas tome en consideración todos esos componentes, incluyendo al ser humano, buscando mejorar y mantener la salud de los ecosistemas y de la calidad de vida del mismo ser humano. Permiso. Ahí está. Entonces, es importante comprender los servicios ecosistémicos a partir de describir y evaluar los recursos naturales que están disponibles para las comunidades y también comprender el papel de los ecosistemas y los servicios que prestan al humano. Entonces, pues, tenemos que tener ese punto de vista para poder realmente comprender los servicios ecosistémicos, saber qué tenemos y saber cómo nos sirven esos recursos. Esto es valioso para cuando sabemos que tenemos que dar
uso sabio e inteligente a esos servicios que la misma naturaleza nos da. Entonces, como mensajes clave, es importante evaluar y comprender las interrelaciones entre el funcionamiento del ecosistema, los riesgos, los desastres, el cambio climático. Eso nos ayuda a apreciar cómo podemos de mejor forma manejar esa tierra, el agua y los recursos para poder aumentar esa resiliencia que nos decía ayer Lanet, ¿verdad? Que es esa capacidad que tenemos de retornar, de regresar a una situación original o mejorarla incluso, ¿verdad? Como segundo mensaje clave, es importante movilizar equipos interdisciplinarios capaces de diseñar e implementar esos programas con una visión más amplia, integradora, que puedan evaluar esas vulnerabilidades y que puedan combinar las intervenciones de todos los sectores y a todos los niveles. De igual forma, tenemos que entender cómo podemos expresar ese riesgo climático en diferentes escalas espaciales, ¿verdad? A diferentes niveles, cómo las intervenciones humanas están relacionadas con ese uso de la tierra, el agua y los recursos, pueden afectar la vulnerabilidad de las mismas comunidades en otros lugares. En una cuenca fluvial, por eso sabemos que en la parte alta de la cuenca todo lo que sucede en la parte alta de la cuenca tiene consecuencias en la parte media y definitivamente en la parte baja a lo largo de las costas. Tenemos que establecer diálogos sobre políticas con una amplia gama de partes interesadas para poder promover ese uso racional de esos servicios ecosistémicos y poner en relieve las consecuencias negativas de esas prácticas que no nos pueden llevar a la sostenibilidad. Podemos considerar también estas causas ambientales de esos riesgos, convocando a todos los actores de todos los niveles, identificando también las responsabilidades de cada uno de esos actores. Entonces apuntamos hacia un desarrollo que esté orientado hacia la reducción de la vulnerabilidad a esos catástrofes. Tenemos que considerar decisiones y actividades que estén concebidas y puestas en prácticas con el fin último de cuidar la vida humana y tratar de conservar esos bienes y servicios ambientales que nos dan esa vida. A la vez, también tenemos que tratar de aumentar esa resistencia y resiliencia frente a los desastres. Entonces tenemos que tener un modelo colaborativo, una sinergia. Como reflexiones, tenemos que saber que esos enfoques basados en ecosistemas y en las comunidades son aspectos cruciales de la adaptación. También siempre se requiere una integración con otros enfoques. No solo el enfoque único de ecosistemas es la solución. Tenemos que tratar de relacionarlo con otros enfoques y ya lo veremos un poco más adelante. La degradación de los ecosistemas es una amenaza importante para la resiliencia al cambio climático. Ojo que no hay una estrategia de adaptación de talla única. Eso requiere flexibilidad porque tenemos que ser muy diestros para poder tratar de ir implementando diferentes medidas, diferentes acciones, dependiendo de cómo nos lo vaya exigiendo la dinamicidad también del comportamiento ecosistémico. Los enfoques basados en la comunidad y los ecosistemas traen consigo muchos beneficios colaterales para la conservación y el desarrollo. Y retomo también rápidamente lo que ayer mencionaba Lanet. Esto es una discusión importante que hay que tener y hay que ser muy concretos en saber que tenemos que tener una interacción de disciplinas para poder realmente tener una gestión integral. Debemos de ver esos tres grandes puntos. No solo el manejo y restauración de ecosistemas, sino también el tema de la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de desastres en un modelo de trabajo para ir llegando hacia la resiliencia. Y esto tiene que ser multidisciplinario, tienen que entrar todas las disciplinas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, nosotros los biólogos sabemos que sabemos algo, pero no lo sabemos todo. Y tenemos que dar y aportar ese algo para poder hacer un mejor manejo en general. Pero eso debe suceder con todas las demás carreras.
los geógrafos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los humanistas, los de derecho, bueno, todos tenemos que entrar a batear en este tema. Tenemos que ser también inclusivos, tenemos que pensar no solo bueno, que tenemos nosotros todas nuestras capacidades, ¿verdad? Y que podemos, a la hora de un desastre, por ejemplo, podemos salir corriendo por la puerta. Pero ¿qué pasa con los discapacitados motores, con los discapacitados visuales, con los discapacitados mentales? Tenemos que tener una visión bien inclusiva para poder trabajar también con todos ellos. Tenemos que tener una integración participativa, porque es importante contar realmente con la participación de todo el mundo. Y ante todo, tenemos que tener una visión prospectiva que nos lleve realmente a adelantarnos varios pasos, adelantarnos muchos pasos de lo que pueda suceder para realmente estar preparados hacia lo que viene. Y de eso se trata la adaptación. De eso se trata la adaptación, de dar pasos adelante para poder evitar que sucedan esas cosas que, bueno, por ejemplo, el cambio climático ya nos tiene preparados y que irreversiblemente están sucediendo. Entonces, ya, por ejemplo, a nivel mundial, los enfoques que se basan en ecosistemas están siendo más relevantes cada día más porque tienen que ver directamente con el desarrollo sostenible, tienen que ver con la planificación al desarrollo, y ahí entran todos los elementos de esa adaptación al cambio climático, el manejo de ecosistemas, la reducción de riesgos en metodologías como la adaptación basada en ecosistemas y los ECO-DRR, los ECO-RRD, que es la reducción de riesgo de desastres basada en ecosistemas, que también es otra de las partes que vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Que lo importante es que se utilicen bien esos ecosistemas y la biodiversidad para poder darle soluciones a ese cambio climático y poder sumar a esas actividades de planificación al desarrollo. También tenemos que saber que tenemos que buscar la calidad de vida de las personas y tenemos que saber de que el cambio es una realidad. Entonces, tenemos que actuar y pronto, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos hacer a través de esa circulación de conocimiento. Por ejemplo, esto es algo que nosotros hemos ido trabajando desde la perspectiva de la circulación del conocimiento, basándonos en 5 sistemas importantes: el sistema natural, el social, el económico, el político y el educativo. Y para resumirlo mucho, es que cada uno de esos sistemas tiene que crear un capital, que vaya sumando conocimiento y que vaya sumando experiencias, que vaya sumando destrezas y que la ponga al servicio de los demás sistemas, porque eso es lo importante. No se puede dejar que el conocimiento solo gire alrededor de nosotros los conservacionistas, por ejemplo, en el sistema natural, y no podemos seguir haciendo que nosotros nos sigamos formando, solo nosotros, y siendo, pues, como dicen, como nosotros también decimos, la misa entre padres, ¿verdad? Porque entonces es importantísimo que nosotros llevemos ese conocimiento hacia la sociedad, hacia donde están los tomadores de decisiones en el sistema económico, hacia donde están los tomadores de decisiones en el sistema político, hacia donde están los educadores. Eso es importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir haciendo ese modelo de circulación de conocimiento para alcanzar el desarrollo sostenible? A través de todo lo que vamos haciendo. Y esto es parte de lo que vamos trabajando. Esto parte también de todos esos nuevos conocimientos, de las soluciones basadas en ecosistemas, de la adaptación basada en ecosistemas, cómo nosotros podemos llevarlo, ese conocimiento, a todos los demás sistemas y poder promover la resiliencia, ¿verdad? Que eso es lo que necesitamos hacer, con esa visión prospectiva. Y retomando también un poco la misma gráfica de Wetlands International, que a mí me encanta, y yo lo tomo desde el punto de vista de que tenemos que pensar en soluciones pensando en todo el paisaje. Recordemos que los ecosistemas no son independientes. Los ecosistemas están interconectados entre sí y tenemos que respetar esa interconexión, porque los ecosistemas
costeros marinos están relacionados sí o sí totalmente con los ecosistemas de alta montaña, porque todo lo que sucede en la alta montaña está llegando hasta nuestras costas. Entonces tenemos que saber que desde las montañas hasta el mar todo está interconectado. Y por eso es que tenemos que tener esa visión de paisaje. Tenemos que saber que es importante conocerlo, valorarlo y al final de cuentas cuidarlo. Eso me enseñaron a mí hace muchos años mis guardarrecursos, cuando yo aprendí muchas cosas en el campo, cuando era pues estudiante y después director de un área protegida en una zona costera aquí de Guatemala. Ellos me dijeron, mire, usted en la universidad aprendió cosas muy bonitas, pero aquí va a aprender de verdad. Y miren que fue súper cierto, porque ahí con ellos aprendí muchísimas cosas y aprendí a conocer realmente, no solo en libros, sino en la vida personal. Aprendí entonces, después de conocerlo, que lo valoraba mucho más y ahora ayudo a cuidarlo con todo mi trabajo, con todo mi esfuerzo y con todo mi corazón, ¿verdad? Entonces, miren esto que es bien importante. Perdón. Eh, Nosotros que tenemos nuestro trabajo más que todo enfocado en zonas marino-costeras, debemos de saber de que todas estas soluciones que estamos planteando para estas zonas nos llevan realmente a tener un mar de cambios, ¿verdad? A poder llegar a un mar de cambios. Sabemos que si queremos comunidades prósperas, los humedales y las zonas marino-costeras son motores de la economía local. La pesca, el turismo, tantas cosas que se mueven ahí. Si queremos suficiente agua potable, los humedales también actúan como fuentes de agua, como sumideros y como purificadores. Si queremos tener abundancia de alimentos, sabemos que allí en los humedales, en las zonas marino-costeras, hay una fuente abundante de comida y de pescado. Si queremos tener también una reducción de riesgo de desastres, sabemos que todos esos ecosistemas costeros protegen nuestras costas. Si queremos una reducción de emisiones de dióxido de carbono, vemos que los humedales son sumideros importantísimos de carbono en la Tierra. Si queremos una naturaleza diversa y maravillosa, debemos de apoyar en la conservación de esas zonas marino-costeras y de esos humedales y de todos los ecosistemas que están allí para poder tener una naturaleza abundante y única. Y de nuevo regreso perdón, mal dicho, de nuevo regreso a ver esos servicios que la naturaleza nos puede brindar. Y tomo esta gráfica del proyecto de Mangrove Action Project, que es un proyecto interesantísimo donde hay muchos socios que están involucrados en proyectos interesantes con mangles. Y miren, solo por ejemplo para las zonas costeras, en las zonas principalmente enfocándonos en manglares. Y, por ejemplo, los manglares pueden reducir en un 66% el impacto de las olas y la erosión que pueden causar. Pueden proteger también, o sea, esas costas que es tan importante. Los manglares también pueden secuestrar de 3 a 5 veces más carbón que cualquier bosque tropical. Pueden limpiarnos esas aguas que son tan importantes y nos pueden dar peces, pueden ser refugio de vida silvestre y pueden contribuir con más de $1 billón, por ejemplo, por año a la economía local a través de temas turísticos. Entonces estamos viendo que esos bienes y servicios se transforman realmente en plata y esto es lo que nos debe de llevar principalmente a saber de que no solo por la plata los tenemos que conservar, sino más bien por la calidad de vida que pueden proporcionar a todas las personas alrededor y a todas las personas del planeta en general. Un tema que ya ayer empezamos a hablar, entonces, es este tema de las soluciones que se basan en la naturaleza, como un nuevo concepto que se basa en esas acciones que apoyan los ecosistemas y los servicios que estos ecosistemas nos dan y que responden a los desafíos de la sociedad, a ese cambio climático que es tan sensible actualmente, a esos desastres que están sucediendo y que los estamos sufriendo, a esa seguridad hídrica que es un tema importantísimo, es un tema que como dicen, ya es un tema crítico para nuestra región, para nuestros países. El tema de la seguridad alimentaria
de la salud humana, del desarrollo económico. Entonces, esas soluciones basadas en la naturaleza se pueden considerar como un concepto paraguas, tal como decía ayer la neta mí, que incluye una serie de enfoques diferentes: la mitigación, de adaptación o de reducción de riesgos de desastres, pero siempre, basándose en los ecosistemas, en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también que es que esto se me pasa, ahí está. Vemos que también estas soluciones basadas en la naturaleza nos ayudan a alcanzar los ODS. Si ustedes se dan cuenta, en la base de la pirámide del alcance de esos objetivos de desarrollo sostenible, encontramos principalmente todo lo que es la conservación, la restauración de la biodiversidad, esa acción por el cambio climático, la conservación de ese capital natural que nos lleva entonces a poder asegurar ese futuro para el planeta, para la gente y para el planeta, cumpliendo con varios objetivos que están directamente ligados a la sociedad y por supuesto, alcanzar un desarrollo sostenible a través del fortalecimiento también de una economía global que nos lleve realmente de una forma equitativa a poder alcanzar ese tan deseable desarrollo sostenible. Entonces, es importante y como ustedes ven, que se pueda reforzar esa conservación del capital natural. Y es por eso de que ahora todas las agendas, grandes convenios y todas las grandes convenciones, ya sea de cambio climático o de combate de la desertificación o de diversidad biológica o de reducción de riesgo de desastres o de humedales, están enfocados en tratar de dar soluciones que se basen en la naturaleza, soluciones que tienen que ver con la reducción de riesgos, como les decía, con la mitigación y con la adaptación. Pero esto es importante, es imperante actuar conjuntamente en el marco y en todas las acciones de las grandes agendas, pero que tengan un enfoque desde lo global a lo local y viceversa, ¿verdad? Que también se vea lo que está sucediendo a nivel local y que a través de eso se generen estrategias y acciones para poder darle solución. No solo que se queden en grandes soluciones de escritorio o políticas, sino que lleven realmente solución a muchas problemáticas. Y si se dan cuenta, aquí en esta gráfica están todas estas grandes convenciones que nos pueden llevar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí puse en el lado derecho las OSCs, las organizaciones de sociedad civil, que también las organizaciones de sociedad civil es importante que actúen y que se unan en estos temas de gobernanza y gobernabilidad, que vamos a ver un poco más adelante, a la implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces, solo un pequeño ejemplo de soluciones, ya vamos a empezar ya a hablar más del tema de adaptación y temas que son ya mucho más cerca de nosotros. Por ejemplo, estas soluciones que pueden proporcionarnos beneficios múltiples, como la misma conservación de bosques y el manejo forestal sostenible a través de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas, por ejemplo, de humedales degradados o de manglares, siempre con un enfoque de cuenca, el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles, que es importantísimo, tema de la conservación de la diversidad biológica agrícola y la conservación de plantas medicinales. Entonces, son pequeños ejemplos de soluciones que se basan en la naturaleza y que nos pueden traer muchos beneficios múltiples. Miramos ahí también una gráfica de la gran cantidad de acciones que podemos tener dentro de estas soluciones y que van en la línea justamente de lo que hablaba anteriormente, hacer esas restauraciones de hábitat, por ejemplo, tener humedales más fortalecidos, tener controles de pesca, tener sistemas agroecológicos, proteger bosques y praderas, hacer planes de finca, etcétera, hacer cosas interesantes que nos ayudan por ejemplo, proteger cuencas, etcétera. Entonces tenemos que llevar esas soluciones hacia un buen puerto. Y definitivamente esas soluciones las podemos llevar
a un buen puerto porque nos pueden ofrecer beneficios económicos importantísimos. Y miren, en esta gráfica a mí me gusta también mucho porque va desde las montañas hasta las zonas costeras. Y vean, por ejemplo, las soluciones de restaurar en montañas, en Cuenca Alta, proteger y restaurar bosques para poder almacenar carbono, estabilizar suelos, frenar escorrentía de agua durante lluvias intensas. Los beneficios económicos que se pueden obtener de eso son de que por cada dólar invertido en esa restauración del bosque, podemos crear de 7 a 30 dólares en beneficios. Entonces tenemos que pensar, bueno, prospectivamente, si podemos invertir $1 en conservar esos ecosistemas, vamos a obtener de 7 a 30 dólares de ganancia. Eso sí que es redituar. Otra solución en ríos y humedales. Restaurar humedales para observar y filtrar las aguas de inundación, almacenar carbono, proporcionar agua limpia, nos pueden traer beneficios de hasta 15 trillones de dólares, incluyendo la protección contra inundaciones, los hábitats de pesca y la purificación del agua, que muchas veces son cosas que no podemos valorar económicamente. Porque imagínense cuánto podemos valorar económicamente de una inundación, cuánto realmente podemos saber que una inundación provocó de pérdidas, cuando muchas veces esas pérdidas se van hasta muy largo plazo. Por ejemplo, en tierras de cultivo, por ejemplo, restaurar las tierras agrícolas degradadas para producir más alimentos para más personas. Podemos restaurar 160 millones de hectáreas y crearían 84 mil millones de dólares en beneficios económicos. Entonces también los temas de agricultura tenemos que atajarlos, tenemos que entrarles y tenemos que dar una agricultura climáticamente inteligente, una agroecología, promover prácticas que sean positivas y que sean que creen valor para poder realmente tener esos beneficios. Cuando vamos llegando a las ciudades, por ejemplo, expandir espacios verdes en las ciudades, restaurar cuencas hidrográficas forestales en y alrededor de las ciudades para poder reducir la temperatura y los riesgos de inundación, toda esta restauración nos puede ahorrar hasta 890 millones de dólares cada año en pérdidas, ¿verdad? Tratar de evitar esas pérdidas. Y ya no se diga en zonas costeras. Por ejemplo, proteger y restaurar manglares, pantanos y arrecifes para proteger la costa contra tormentas y absorber las inundaciones y capturar carbono, todo eso podría generar 1 trillón en beneficios netos a nivel mundial para el 2030, si realmente tomamos ese nuevo enfoque, ¿verdad? Ese nuevo enfoque. Y bueno, entonces hemos hablado de todas esas soluciones basadas en la naturaleza y nos hemos basado en temas de mitigación, de adaptación y de reducción de riesgos. Pero entremos entonces ahora a qué es la adaptación. Al fin, dirán unos, ya llegamos a adaptación basada en ecosistemas. Y sí, la adaptación basada en ecosistemas es el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático como parte de una estrategia mayor. Esta es una definición de la Convención de Biodiversidad del 2009. Imagínense, ya desde ese tiempo se viene hablando de estos temas de adaptación basada en ecosistemas. Entonces, ven ustedes que ahí tiene elementos bien claros. Biodiversidad y servicios ecosistémicos. Por otro lado, personas. Y por otro lado, el tema del cambio, de adaptación al cambio climático. Entonces, son 3 temas importantísimos. Permítame un segundo, por favor. ¿Verdad? Entonces, la adaptación basada en ecosistemas es una ayudar a la gente a adaptarse a los efectos adversos de ese cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas integra el manejo sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas para asegurar y para poder proveer esos servicios que permiten a las personas o que permitirán a las personas adaptarse a los impactos del cambio climático. Su propósito realmente es mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas.
La adaptación basada en ecosistemas puede aplicarse a diferentes escalas geográficas, debe aplicarse con esa visión amplia, ¿verdad? Desde lo local, lo regional, lo nacional y lo global, y en diferentes plazos, a corto, mediano y largo plazo. Recordemos que esto no es una receta de cocina para decir, bueno, ya implementamos esto y se logró todo y ya no tenemos impacto de cambio climático. Esto no, esto hay que pensarlo a largo plazo y por eso todas las acciones deben de tener esa visión, esa prospección, tanto para prepararnos a corto, mediano y a largo plazo. Puede ser implementada en proyectos específicos o como parte de programas de adaptación y desarrollo. Es más eficaz cuando se implementa como complemento de una cartera amplia de medidas de adaptación, tales como sistemas de alerta temprana, como sistemas de educación y de infraestructura física. Vamos a ver en el próximo módulo algo que ayer les mencionaba, un tema educativo que les va a gustar, estoy seguro. La adaptación basada en ecosistemas, como les dije anteriormente, está alineada con todos los convenios y convenciones marco importantes del mundo. Y es porque es un tema que es valioso y que va ganando relevancia en todas las agendas globales, en biodiversidad, en desertificación, en humedales, en pueblos indígenas, en bosques, en Sendai, en cambio climático, no se diga. Bueno, en todos está presente la adaptación basada en ecosistemas. Y esto conlleva sinergias, o sea, trabajo conjunto, complementario entre actividades y estrategias que sean tendientes al manejo y conservación y restauración de los ecosistemas con diversos fines. Entonces, es importante que veamos que la adaptación basada en ecosistemas no es una responsabilidad de solo una institución, sino es responsabilidad de muchos sectores, de muchas instituciones que tienen que ver y que tienen que colaborar y tienen que actuar juntos para poder lograr y ser más eficientes en la adaptación basada en ecosistemas. La adaptación basada en ecosistemas como una respuesta al cambio climático comprende un amplio rango de actividades de manejo de ecosistemas tendientes a aumentar la resiliencia y a reducir la vulnerabilidad. Entre estas actividades se tienen, por ejemplo, el manejo integrado del recurso hídrico, reconociendo el rol de las cuencas hidrográficas, de los bosques, la vegetación asociada con la regulación de los flujos de agua. También tiene que ver con la reducción del riesgo de desastres, mediante la restauración de hábitats costeros, por ejemplo, como los humedales, que pueden ser una medida bien eficaz contra las tormentas, contra la intrusión salina y contra la erosión costera. Por otro lado, también hay actividades como el manejo de matorrales y arbustos y otras técnicas que pueden ayudar también a evitar los incendios forestales. Asimismo, pueden existir sistemas agropecuarios diversos donde la utilización del conocimiento local sobre cultivos, prácticas específicas y variedades de ganado y el mantenimiento de la diversidad genética de cultivos agrícolas contribuyan a asegurar la provisión de los alimentos frente a condiciones climáticas cambiantes. Eso quiere decir, por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, planes de finca, sistemas agroecológicos, sistemas agrosilvopastoriles, que tengan esa integralidad y que estén en esa vía, en esa prospección. De igual forma, tenemos el establecimiento y el manejo efectivo de sistemas de áreas protegidas para poder asegurar la provisión de esos servicios ecosistémicos que contribuyen a incrementar la resiliencia contra el cambio climático. Entonces, una serie de principios que me parecieron muy importantes poder compartir con ustedes y que esto fue publicado por la Semarnat, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y que eran 7 principios importantes en la adaptación basada en ecosistemas. Y el primer principio es que promueve la resiliencia de los ecosistemas y de las sociedades, trabajando en comunidades rurales y en poblaciones vulnerables. También promueve enfoques multisectoriales, colaborando entre sectores y entre todos los niveles del gobierno. El tercer principio es operar en múltiples escalas geográficas,
tratando realmente de tener claro esa visión de paisaje, pero también tomando en consideración los problemas localizados. El cuarto principio es que integra estructuras de gestión flexible que permiten un manejo adaptativo, los diagnósticos de impactos para poder identificar esos detonadores de vulnerabilidad, o sea, las cosas que están siendo factores de incremento de esa vulnerabilidad. El quinto es que la adaptación basada en ecosistemas minimiza las pérdidas y maximiza los beneficios alineados con los objetivos de desarrollo. Ese es el objetivo también, llegar a esa minimización de las pérdidas y maximización de beneficios. El sexto principio se basa en el uso de los mejores conocimientos científicos y en los mejores conocimientos locales. Y por último, que es bien importante también, el tema de que la adaptación basada en ecosistemas debe ser participativa, transparente y responsable. No irresponsable, sino responsable, para que se entienda bien. Considera activamente temas de equidad de género, temas de inclusión, temas de participación amplia, que en esos diagnósticos también deben incluirse todas las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. Entonces, estos principios son bien importantes para que podamos alcanzar esa adaptación basada en ecosistemas. Y como ejemplos, por ejemplo, los ecosistemas saludables son los más resilientes a los extremos climáticos y ofrecen esa conectividad también ecológica. Ecosistemas sanos representan mayor calidad de vida para las personas. Tenemos, cuando hablamos de adaptación y de ecosistemas, tres enfoques para ver esa adaptación basada en los ecosistemas. Primero, es un enfoque para evitar mayor degradación. Entonces, buscamos proteger a las personas y a sus medios de vida frente a esos eventos climáticos. Tenemos que saber utilizar bien los bienes y servicios de los ecosistemas y considerar realmente la naturaleza como una respuesta también que nos puede ayudar a frenar esos impactos. Tenemos que aprender también a restaurar los servicios que han desaparecido. Acciones de restauración, mantenimiento o mejora de la salud de nuestros ecosistemas, de manera que nuestros medios de vida puedan aprovechar esos servicios y puedan realmente traer como consecuencia tener agua limpia, suelo fértil, mayor cantidad de alimentos, entre otros. Y un tercer enfoque importante es integrar las consideraciones sobre los ecosistemas en la planificación general para la adaptación. Y eso nos va a ayudar a evitar los impactos negativos no anticipados de intervenciones para el desarrollo. Eso quiere decir que muchas veces esas actividades planificadas para el desarrollo nos pueden llevar a una mala adaptación, o sea, nos pueden llevar a problemas. Por ejemplo, cuando queremos hacer un rompeolas, por ejemplo, y no pensamos en la dinamicidad de los ecosistemas, de las mareas, etcétera, podemos causar un impacto negativo en nuestra propia naturaleza debido a esa falta de preparación, esa falta de planificación sobre esos temas. Y retomando un poco también la gráfica que nos presentó ayer la NET, pero interpretándola desde otro punto de vista, desde el punto de vista más de la adaptación. Entonces vemos, por ejemplo, siempre en este sistema que todo nuestra huella ecológica con todos esos procesos socioeconómicos llevan realmente a un cambio climático que es de origen antropogénico, ¿verdad? Todos esos cambios que están dándose en los ecosistemas, sumados también a la variabilidad natural, entonces están causando impactos. Eso está incrementando la vulnerabilidad, está incrementando los peligros y está incrementando la exposición. Pero la adaptación puede ayudarnos a disminuir esa sensibilidad, nos puede ayudar a disminuir esa vulnerabilidad, aumentando esa capacidad de adaptación. Entonces estamos estamos adaptándonos mejor a ese cambio climático, entonces vamos a ser menos vulnerables. Y eso es un tema importantísimo dentro de la adaptación.
vamos a poder disminuir también la exposición a esos riesgos, porque nos vamos a adelantar, vamos a dar un paso adelante para poder llegar a esa mejor adaptación que nos lleve a disminuir de una forma importante los peligros y, por tanto, los riesgos. Y ahí vemos entonces la adaptación como una respuesta de adaptación al cambio climático, aumentando esa capacidad de adaptación al cambio climático, aumentando esas medidas de adaptación al cambio climático y, al final de cuentas, como se los mencionaba, llegando a una mayor resiliencia. Esta tabla me gusta mucho porque es una tabla donde hay opciones de adaptación de muchos tipos, ¿verdad? Y tenemos opciones de adaptación enfocándonos en estructuras físicas, en estructuras sociales y en estructuras institucionales. Y entonces vemos ahí cómo todas esas estructuras deben de tener en algún momento temas de adaptación, temas de ingeniería, de tecnología, de ecosistemas, que vamos a ver ahorita, de servicios, pero también los sociales, ¿verdad? Los sociales, tenemos que tener adaptación en la educación y en la capacitación, tenemos que tener adaptación en la información, en la investigación, en los comportamientos de los seres humanos. Y no se diga en las instituciones. Tenemos que adaptar nuestra economía, nuestras leyes, regulaciones, los planes y medidas. Pero enfoquémonos en esas adaptaciones, en las opciones de adaptación que se basan en los ecosistemas. Y ahí tenemos entonces esa restauración y conservación de ecosistemas, conservación de diversidad biológica, de hábitats, mejora de la conectividad, de la infraestructura verde, soluciones naturales basadas en los servicios, ¿verdad? La adaptación. Y lo que sí es importante mencionar es que aquí hay una interrelación entre todos estos temas de adaptación, porque la solución basada en ecosistemas tiene que ver de una forma u otra con la ingeniería, con la tecnología, con la educación, con la información, con los comportamientos, con la ley de regulaciones, planes, medidas, con la misma economía. Entonces, es importante poder enfocar la adaptación basada en ecosistemas siempre en esa vía, ¿verdad? De cómo podemos complementarla y cómo podemos ir haciendo muchas acciones que nos lleven realmente a tener una buena adaptación. Y bueno, ahí tenemos varias respuestas, ¿verdad? Podemos hacer obras de protección de suelos, restauración de ecosistemas, reforestación de zonas de recarga hídrica, de sistemas agroforestales, ordenamiento de recursos pesqueros, que al final son ejemplos de medidas bien importantes que nosotros podemos observar y que nosotros podemos ayudar dentro de nuestro trabajo, principalmente en ecosistemas costero-marinos. Es fácil confundir la adaptación basada en ecosistemas con otros enfoques que también buscan la conservación de la naturaleza. Ahí tenemos esfuerzos como la gestión y protección de áreas protegidas, la restauración ecológica, restauración del paisaje forestal y otros, ¿verdad? Pero la adaptación basada en ecosistemas vincula elementos de esos enfoques a través del desarrollo económico sostenible, pero busca específicamente responder al cambio climático. Entonces hay varios elementos y criterios que pueden responder a la pregunta. ¿Esto es un enfoque adaptado, es un enfoque de adaptación basado en ecosistemas o no lo es? Y entonces son 3 elementos con 5 criterios que nos pueden ayudar a reconocer si es una acción de adaptación basada en ecosistemas o no. Miremos el primer elemento. El primer elemento si ayuda a la gente a adaptarse al cambio climático. Y los 2 criterios es, 1, reduce la vulnerabilidad social y ambiental, y el otro es, genera beneficios a la sociedad en el contexto de la adaptación al cambio climático. Entonces, si cumple con esos elementos, sí es una acción de adaptación basada en ecosistemas. Miremos el siguiente criterio, el siguiente elemento. La adaptación basada en ecosistemas o esta acción hace uso activo de la biodiversidad de los servicios en ecosistemas. Entonces, si restaura, mantiene o mejora la salud del ecosistema, sí es una acción AVE. Y miremos el tercer elemento. Es parte de una estrategia más amplia de adaptación y tiene 2 criterios. Se apoya desde políticas a múltiples niveles
apoya a la gobernanza equitativa y a mejorar las capacidades. Entonces, si nosotros cumplimos con estos elementos y con estos criterios, sabemos que nuestras actividades o nuestras acciones o todas nuestras intervenciones van a ser de adaptación basado en ecosistemas. Hay una, como decía anteriormente, hay una fuertísima interrelación entre muchas otras actividades que no necesariamente tienen que ser adaptación basada en ecosistemas, no tienen que ver incluso, por ejemplo, con todos los elementos que hemos hablado, pero que al final de cuentas, de una forma u otra, sí están interrelacionadas y suman esfuerzos a estas medidas de adaptación basada en ecosistemas. Y ahí vamos a la práctica. Vamos totalmente a la práctica. Antes de realizar, sí, adelante. Van a hacer preguntas en medio de la presentación, esperamos al final. Si gustan, la podemos dejar al final, si la pueden anotar, por favor. Okay, listo. Sí, ok, gracias, muy amable. Entonces, ya en la práctica, porque yo creo que lo más importante es poder llevarnos a procesos de elaboración de estrategias o de planes con enfoque de adaptación basada en ecosistemas, debemos de recordar y tener en cuenta los siguientes aspectos. Que somos vulnerables y estamos expuestos a las amenazas. Que los servicios de los ecosistemas son importantes porque nos van a ayudar y nos van a brindar recursos para poder darnos soporte, provisión, regulación a todas nuestras necesidades. Tenemos que tener en cuenta que tenemos capacidades, ¿verdad? Tenemos que aprender y reaprender y repensar nuestro trabajo, nuestro día a día, porque el clima está cambiando y nosotros necesitamos poder dar respuestas individuales como colectivas, ¿verdad? Tenemos que incrementar esas capacidades. Y tenemos que tener en cuenta también la escala, porque los ecosistemas están integrados en unidades de paisaje más grandes, en unidades de paisaje completos. Y entonces las intervenciones de AVE, aunque puedan iniciar a una escala más local, deben apuntarse hacia una escala de paisaje. Si podemos nosotros dividirlo, tendríamos 3 fases importantes que quiero compartir con ustedes. La primera parte es, o la primera fase es el contexto. Hay que tener una evaluación inicial de esta vulnerabilidad y objetivos. Esta etapa busca, a través de una definición del contexto, de dónde estamos, de cuáles son las condiciones de riesgo climático de las comunidades, busca definir y ajustar el objetivo del proceso de adaptación al cambio climático, y esto implica tres pasos importantes. El primero es un análisis de contexto, donde se basa en analizar las características geográficas y ambientales del área donde vamos a trabajar en la adaptación y en un conocimiento preliminar sobre las condiciones de riesgo climático que amenazan la población local o la localidad y sus medios de vida. El siguiente paso es analizar la vulnerabilidad. Implica comprender el riesgo climático de la zona identificado por las comunidades, diferenciando por hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, etcétera, y también los medios de vida afectados por las amenazas climáticas y expuestos a las mismas. Este análisis de vulnerabilidad involucra temas como las principales amenazas y vulnerabilidades. También debe analizar a todos los actores que están presentes para entender sus medios de vida, sus capacidades y sus relaciones de poder, y también tiene que poder evaluar las instituciones y sus capacidades técnicas y financieras para ese proceso de adaptación, analizando sus estrategias actuales de respuesta y adaptación a los impactos del clima. Hay una herramienta que yo creo que muchos de ustedes ya conocerán, que es una herramienta que se llama Cristal, y es una herramienta, entre muchas otras, que pueden usarse en este paso para poder identificar la vulnerabilidad y los riesgos climáticos a nivel de las comunidades. Yo les he puesto esta herramienta Cristal, la última versión en español. La van a encontrar en la plataforma Moodle, en el módulo 2, y para que ustedes puedan tener una herramienta donde la puedan ver. El siguiente punto sería el análisis de los servicios ecosistémicos.
para poder hacer una identificación participativa de los servicios de soporte, provisión, regulación, que puedan contribuir a reducir la vulnerabilidad y la exposición. Hay otras herramientas, por ejemplo, como la herramienta TESA, que puede utilizarse, entre muchas otras, para analizar los servicios ambientales a nivel de las comunidades. Y próximo punto, definición del objetivo de la iniciativa de adaptación basada en ecosistemas. Una vez finalizados los pasos 2 y 3, se pueden formular, revisar y precisar objetivos de esa iniciativa de adaptación y se van a poder definir los objetivos específicos y las actividades. Y en la fase 2 ya podemos diseñar las estrategias con enfoque de adaptación basada en ecosistemas, ya que tenemos bien definido todos esos objetivos de la iniciativa de adaptación y todas sus actividades, podemos llegar al diseño de esas estrategias. Uno, tomando en consideración el análisis de escenarios climáticos a futuro, ya que eso nos va a servir realmente para poder diseñar esas mejores estrategias. Normalmente esos escenarios nos podemos ayudar a obtenerlos con instituciones nacionales, ¿verdad? Como las instituciones de meteorología y con los ministerios de desarrollo, agricultura, que puedan tener ya esas prospecciones de cambio climático o escenarios climáticos para diferentes actividades o medios de vida dentro de la región o localmente, que sería lo ideal. Siempre en esa fase 2, en el diseño de estrategias, tendríamos que tener el diseño de la estrategia ya de las medidas de adaptación basada en ecosistemas. En este paso ya se supone el diseño, la propuesta, la selección, la priorización participativa de las medidas, acciones y prácticas con enfoque de ABE que se vayan a tomar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, estas medidas deben de tener también una visión de escalamiento. Eso quiere decir que buscan la implementación a nivel de la comunidad, pero también deben de pensar a nivel municipal, de la región, de la cuenca, provincia, distrito, departamento y del país al final, ¿verdad? Para poder asegurar su sostenibilidad y su mayor impacto. Un tercer punto de esta fase 2 es involucrar a todos los interesados. Aquí es importante en el diseño e implementación de las medidas puedan desarrollarse talleres de trabajo y validación con todos los participantes, no solo con los que nos caen bien o solo los que nos ayudan y colaboran, sino que con todos. A mí me pasó con don Juan cuando hicimos un plan maestro en un área protegida, que cuando nos dijeron inviten a todas las personas para que nos ayuden, yo dije, hasta don Juan nunca lo voy a invitar, porque no solo a darnos problemas va a venir, pero cuando hicimos la evaluación nos dijeron, pero aquí no están todos los actores. No, es que solo están algunos, pero que nos pueden colaborar. No, hay que llamar a todos los actores, hasta los que nos van a dar problemas y principalmente, fíjense que son ellos los que hay que trabajar como materia aprendida. Después nos volvimos muy amigos con don Juan y fue uno de los principales propulsores del plan maestro del área, ya cuando lo teníamos hecho, porque se le tomó en consideración, a pesar de que nos costó mucho, porque era bastante incisivo y negativo con sus comentarios muchas veces, pero muchas veces también tenía muy buenos aportes. Entonces, por eso es importante involucrar a todos los interesados. Y en esta última parte de la fase 2, diseñar un sistema de monitoreo y evaluación. Recordemos que el monitoreo y la evaluación de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas son temas vitales, son temas importantísimos para que estos sistemas puedan ir funcionando y puedan ir también corrigiéndose en el momento que se pueda hacerlo. No esperemos hasta que al final digamos, mire, no funcionó, sino monitoreémoslo, vayamos viendo cómo puede cambiarse, cómo puede mejorarse. Entonces hay muchos elementos dentro del diseño del monitoreo de evaluación que podemos ir evaluando y aquí les puse algunos, por ejemplo, de aspectos físicos, de hidrología, calidad de aguas, bosques y recursos pesqueros, pero también tenemos que ir monitoreando los temas sociales de comunicación, que es el próximo punto, ¿verdad? Que es el escalamiento y la gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, este tema también es importante, no solo planificar esas cosas, sino también hacer un link, hacer un enlace con temas de escalamiento y de gobernanza.
porque en esta etapa es importante poder impulsar, incidir, articular los resultados de la estrategia de adaptación basada en ecosistemas con las políticas públicas a través de procesos de gobernanza para tener una mejor adaptación. Esta etapa implica acciones que no suceden secuencialmente. Ojo con esto, que no es que una tenga que suceder después de la otra. Esta etapa de escalamiento y gobernanza es parte de todo un proceso y que es importante llevarla desde las primeras fases para poder asegurarse unas mejores medidas de adaptación. Porque en esta fase del escalamiento y de la gobernanza tenemos que priorizar el aprendizaje y el ajuste, ¿verdad? Mediante la sistematización de lecciones aprendidas, y hay que construir una mejora, ¿verdad? Hay que construir la innovación, hay que construir muchas cosas importantes y fomentar el aprendizaje continuo a través de todo el proceso. Esto también debe conllevar procesos de capacitación, debe llevar procesos de liderazgo con una visión de poder escalar esto a otros niveles. En el segundo punto tenemos que tener algo que yo sí les digo es sumamente importante, temas de comunicación e incidencia política. Porque muchas veces se realizan muchas acciones de adaptación basadas en ecosistemas, pero no comunicamos y no hacemos la incidencia debida. Entonces dejamos que la acción de adaptación se quede como aislada, como solita, y que bueno, sucedió, pero al final no trascendió. Y lo más importante es que tenemos que tratar de que estas acciones de adaptación basadas en ecosistemas se comuniquen desde los inicios de los proyectos y que se vayan también tratando de hacer todos los elementos para poder llevar estas acciones hacia una incidencia política a nivel político institucional, con autoridades nacionales responsables de procesos de adaptación para que los tengan en esa vía. Y a escalas comunitarias, locales, subnacionales y nacionales, por ejemplo, municipalidades, para que también sigan apoyando este tipo de proyectos. En nuestro caso, bueno, tenemos participantes de todos los sectores, pero principalmente del Ministerio de Ambiente. Entonces, es importante vernos en las dos posiciones, ¿verdad? Cuando somos funcionarios públicos y cuando somos, por ejemplo, miembros de organizaciones de la sociedad civil o somos miembros de organizaciones globales o etcétera, y tener esa amplia perspectiva y decir, bueno, es importante que exista eso. Entonces, tal vez nosotros como organizaciones de sociedad civil o organizaciones globales de conservación podemos promover esa comunicación y la incidencia, pero el gobierno tiene que estar también con las puertas abiertas para permitir esa incidencia política, para permitir dejarse también acercar por todos los actores y poder también actuar en esta vía, ¿verdad? Para poder actuar juntos, para poder permitir esa gobernanza y hacer una mejor gobernabilidad, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el tema de fortalecer la gobernanza para la adaptación, que son cosas valiosísimas, ¿verdad? Instituciones, políticas, legislaciones deben de responder a estos retos de la adaptación. Eso significa transformarse, flexibilizarse ante esas herramientas y abrir las puertas, como les decía anteriormente, ¿verdad? Como abrir las puertas a estas estrategias de adaptación con enfoque de adaptación basada en ecosistemas que traigan insumos, lecciones aprendidas y que nos lleven a tener mejores decisiones para acciones y estrategias de la salud de los mismos ecosistemas y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y para poder terminar este módulo, que ya me pasé un poquito, pero creo que fue debido a los problemas de la conexión, para poder implementar acciones de adaptación basada en ecosistemas, hay ocho recomendaciones importantes que quiero compartirles. La primera es que hay que incluir el uso de la naturaleza, tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático y priorizando acciones que brinden beneficios para ambos. El segundo es que se establezcan objetivos numéricos ambiciosos, medibles y con plazos determinados. Por ejemplo, cuántas hectáreas de ecosistemas utilizados, cuánto dióxido de carbono se ha secuestrado, cuántas personas se benefician
de estos procesos de recuperación o de restauración. ¿Cuáles son los datos de calidad de agua, por ejemplo? El número 3, para maximizar los beneficios para la biodiversidad, hay que utilizar esos ecosistemas naturales con prioridad sobre los ecosistemas artificiales o modificados. Y hay que incluir los beneficios climáticos derivados de las áreas protegidas. Saber que por algo es que se declaran esas áreas protegidas, pero no hay que descartar ninguna de las posibilidades de todos los diversos ecosistemas que existen. El número 4, explorar todos los tipos de ecosistemas que pueden proporcionar beneficios climáticos. Humedales, bosques, manglares, arrecifes de coral, praderas de taláceas, tierras laborables, paisajes urbanos, y ver cómo todo se interrelaciona para poder asegurar esa conectividad ecológica y esa calidad del ecosistema. El punto 5 es reconocer y gestionar los riesgos climáticos que amenazan la viabilidad a largo plazo de las soluciones basadas en la naturaleza. El número 6 es integrar compromisos con otras convenciones internacionales y políticas nacionales relevantes que den como resultado la adaptación al clima y los beneficios de mitigación y adaptación. El 7º y penúltimo es asegurar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales. Estas salvaguardas sociales y ambientales son bien importantes y cada vez también más han ganado relevancia y se están exigiendo en su cumplimiento para muchos proyectos. Y que estas incluyan la participación y la consulta de la comunidad en el desarrollo y gestión de soluciones climáticas que estén basadas en la naturaleza. Y por último, hay que incluir la necesidad de asistencia técnica y financiera para poder lograr los resultados. Porque esto no se hace del aire, esto se debe tener esa asistencia tanto técnica como financiera para poder tener buenos resultados. Y muy bien, entonces con esto estaríamos terminando esta primera sesión. Entraríamos a una sesión de preguntas y respuestas y ahora sí tendríamos la oportunidad de poder tener esas preguntas y respuestas que ustedes deseen plantear, o participaciones, o colaboraciones, o comentarios. Adelante, entonces, por favor, hacemos siempre la dinámica de levantar la mano y con ello podemos ir participando uno a uno. ¿Sí? Teníamos, creo que, teníamos a Rolando, creo que era uno que quería hacer una pregunta, Rolando. Sí, buenos días. Usted mencionó que en una de sus, que era fácil confundir lo que era la adaptación basada en ecosistemas con otros enfoques que también buscaban lo que era la conservación, como lo mencionó, restauración ecológica, restauración de paisajes forestales, entre otros. Y nos mencionó algunos puntos ahí que había unos criterios o elementos que había que responder como una pregunta. A veces, muchas veces, es, tal vez esas otras iniciativas, por ejemplo, la restauración de un paisaje forestal o un paisaje agroforestal, según nos indican, no necesariamente es una solución basada en ecosistemas, pero muchas veces sí cumplen con una solución basada en ecosistemas, porque coinciden con todos esos principios que usted presentó. No sé si me expliqué. Sí, es correcto, Rolando. Tal y como les decía, muchas veces puede ser que una actividad, por ejemplo, la planteemos individualmente, por ejemplo, una reforestación. Pero una reforestación puede ser que no sea específicamente una actividad AVE, pero sí puede estar relacionada con otras estrategias de adaptación basada en ecosistemas, ¿verdad? Entonces, tal vez lo importante es saber que son bien complementarias, ¿verdad? Que son complementarias y que de una u otra forma pueden llegar a ser parte de las estrategias y acciones de un gran plan de adaptación basada en ecosistemas, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Jorge Castillo, ¿verdad?
Sí, yo tengo dos preguntas. Por ejemplo, para hacérselo a usted, por ejemplo, ¿qué adaptaciones usted ha utilizado o ha visto en algún proyecto en el que usted ha participado? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer que instituciones políticas apoyen para proyectos de adaptabilidad? Porque en algunos casos, pues no todo el tiempo, a veces los políticos están interesados en esto y en otros casos, sí. Entonces yo quisiera saber en el caso cómo llega como a convencer o tratar de, de- de que ellos se sientan interesados cuando no está el interés en ellos, pues apoyar proyectos como estos. Buenísimas preguntas, Jorge. Creo que esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros como Wetlands International hemos trabajado muchísimo en temas de eh, proyectos de, bueno, restauración de bosques manglares, por ejemplo, como grandes estrategias de adaptación basadas en ecosistemas. Entonces, tenemos proyectos en Indonesia, en Filipinas, en Panamá mismo, en otros lugares, que son estrategias que se basan en ecosistemas, ¿verdad? Por ejemplo, se está trabajando con AES, con la energética, para poder hacer proyectos de compensación. Muchas veces, muchas empresas ya no logran hacer sus proyectos de mitigación, por ejemplo, por toda la actividad que desarrollan, ya no pueden tener las habilidades o las capacidades para poder hacer la mitigación. Entonces tienen que entrar a hacer proyectos de compensación, o sea, a pagar que alguien más haga esas restauraciones, por ejemplo. Y es como una forma también de cómo nosotros podemos ir acercándonos muchas veces a nuestros gobiernos a través de nuestra incidencia, que puede ser a través de decirles, miren, podamos establecer proyectos o procesos de compensación por uso, por ejemplo, de grandes empresas, porque muchas veces los gobiernos, los ministerios se quedan cortos porque, por ejemplo, lo pongo como un caso acá en Guatemala. El ministerio tiene, para cualquier actividad que usted desee desarrollar, tiene que tener su estudio de impacto ambiental, como en todos lados. De ayer hablábamos de los estudios de impacto ambiental, que muchas veces pueden convertirse simplemente en un documento que es un requisito, pero no necesariamente pueda cumplir con lo que debe cumplir. Porque nosotros sabemos que todas estas acciones tienen una implicación, una implicación en cuanto a la producción de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a implementar acciones con ellos? Es la forma en cómo nosotros podemos ir dándole las ideas o podemos ir promoviendo proyectos o programas con ellos, ¿verdad? A través de esa incidencia. Definitivamente las acciones de adaptación basada en ecosistemas, cómo nosotros podemos convencer a nuestras autoridades es haciendo esa divulgación de los beneficios que tienen estas medidas de adaptación. Y esa es nuestra incidencia, estar haciendo incidencia con ellos. Decirles, miren, esto funciona para la gente, está funcionando para muchas personas. Entonces es importante, y no solo para las personas, sino también para la naturaleza. Y están garantizando bienes y servicios que son para todos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, parte también de nuestras habilidades como gestores de ecosistemas y de temas administrativos, ambientales, que nos puedan llevar a tener un mejor éxito o tener mucho más éxito para poder promover estas acciones, ¿verdad? Tal vez un poquito más adelante, Jorge, no en el próximo, sino que en la próxima charla cuando miremos algunas ideas para poder tener esos beneficios para la adaptación basada en el ecosistema, ya con proyectos más específicos, pudiéramos dar un poco más de luces para esto, ¿verdad? Floricela, Muchas adelante. gracias. Con gusto. Y buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Sí. Bueno, primeramente agradecerles por la oportunidad de darnos la oportunidad pues, de participar, y la verdad me siento muy contenta por esta valiosa información que nos están brindando en toda esta semana. Bueno, pertenezco al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la Unidad Agroambiental y Cambio Climático,
y me parece oportuno mencionar algunas de las actividades y proyectos que se están desarrollando. Espero no extenderme, pero básicamente me gustaría mencionarles algunas de las actividades. ¿Podría? Si hay tiempo disponible, puedo mencionárselas. Bueno, el primer proyecto que se está desarrollando, les voy a mencionar el de adaptación al cambio climático para la cría de ganadería sostenible. Este proyecto se está desarrollando en la cuenca media, alta y baja de la cuenca del río Santa María. Y básicamente, bueno, es enfocada en la producción, en aumentar la productividad, en el manejo, el bienestar de los animales, del ganado, mediante buenas prácticas amigables con el ambiente, como por ejemplo la división y rotación de los potreros para que no se dé ese sobrepastoreo que se da mucho a menudo en la ganadería. También el manejo de los recursos hídricos, la reforestación con árboles nativos. Ese es un tema que se está haciendo mucho, la restauración de las fuentes hídricas igual. Optimizar, bueno, la producción de leche y asimismo la producción de carne. Y bueno, básicamente eso es lo que trata el proyecto de adaptación. Se está realizando, se está haciendo monitoreos. Ya este año culmina, ya llevamos 2 años, pero bueno, yo estoy recién en esta unidad agroambiental hace 3 meses y bueno, se está llevando a cabo este proyecto. También se está desarrollando un proyecto de NAMA, Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada. Este se está desarrollando en las Guavas y ya esa es la segunda producción de arroz resiliente, baja en carbono, en donde se enfocan básicamente en las buenas prácticas para llevar a cabo una producción que mitigue esos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, para mencionar el análisis de suelo. Al tener un análisis de suelo sabemos qué requiere la producción, qué nutrientes requiere, y para eso entonces se reducen los agroquímicos, que son una fuente que una de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura es por medio de los agroquímicos. De igual manera, utilizar semillas certificadas también reduce lo que es el uso de agroquímicos, ya tener una semilla certificada y de buena calidad. Otra cosa que les podría mencionar, una buena práctica sería la siembra mecanizada, también llevar un control y manejo y monitoreos de plagas, de malezas, también todas esas buenas prácticas reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente se están manejando esos proyectos a nivel agropecuario. Y también, bueno, ahora en la unidad agroambiental también estamos desarrollando un proyecto en las cuencas altas con productores con el tema de agricultura de conservación sostenible, como es la agricultura orgánica, mediante la preparación de abonos orgánicos, las buenas prácticas que ellos pueden realizar, la restauración de los bosques, las rotaciones de cultivo. Bueno, todo eso son mundos, pero son un mundo, pues cada tema es un mundo, pero sin embargo, bueno, se está incentivando a enfocarnos, no en agricultura convencional, sino ahora enfocarnos en una producción amigable con el ambiente y asimismo fortalecernos nosotros, mejorando nuestra calidad de vida, nuestra salud, porque todo eso es un tema, ¿no? Porque al utilizar mayor cantidad de agroquímicos nos estamos matando, nos estamos enfermando nosotros mismos. Entonces, bueno, ese es el aporte como institución que puedo dar, y si les interesa y si estos temas se pueden tratar también de una manera más amplia más adelante. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Floriceli. Yo creo que es sumamente valioso, tal y como lo mencioné. También este es un tema de muchos actores, ¿verdad? Y tenemos necesidad de tener a los actores de todos los ministerios, del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Comunicaciones, incluso los que tienen a su cargo carreteras, puertos, etcétera, porque es importante que estas medidas de adaptación basada en ecosistemas tengan esa visión amplia, esa visión para que sean más eficientes también
y que no sean actividades así sueltas y que sean actividades cada quien por su lado. Por eso es que se ha dado esta interacción entre las diversas convenciones también, porque se tenía la práctica y todavía no puedo decir que se ha dejado de tener, que muchas veces somos muy como individualistas y decimos, no, yo como con mi institución es que voy a hacer esto y voy a lograr lo otro. Pero tenemos que pensar también que tiene que ser un trabajo complementario, porque muchas veces podríamos estar duplicando o triplicando trabajos e inversiones que ya se han hecho en otro lado, ¿verdad? Muy bien, gracias, Floricel. Muy amable. A la orden.